Imagina el sonido del silencio. No el silencio cómodo de una noche de verano, sino el silencio absoluto que sigue a una explosión tan grande que el oído humano ni siquiera podría registrarla. Un silencio que dura días. Que dura semanas. Que cubre continentes enteros como una manta de ceniza y oscuridad. En algún momento, hace 66 millones de años, ese silencio cayó sobre la Tierra. Y debajo de él, algo comenzó a moverse. No eran criaturas imponentes. No eran veloces ni feroces. Eran pequeñas, peludas, y vivían enterradas en la oscuridad. Habían pasado 160 millones de años aprendiendo a no ser vistas, a no ser escuchadas, a sobrevivir en los márgenes del mundo que les había tocado habitar. Un mundo que no les pertenecía. Un mundo gobernado por criaturas tan enormes, tan dominantes, tan completamente dueñas de cada ecosistema del planeta, que a esos pequeños seres solo les quedaba una opción: esperar. Y entonces, en un instante geológico, el mundo de los gigantes terminó. Lo que siguió no fue un cuento de triunfo simple. No fue una historia de pequeños héroes que finalmente heredan la tierra y viven felices para siempre. Lo que siguió fue algo mucho más oscuro, mucho más extraño, mucho más fascinante. En los millones de años que vinieron después, esos sobrevivientes, los ancestros de cada mamífero vivo hoy, atravesaron una transformación tan radical, tan violenta en términos evolutivos, que algunos de ellos se convirtieron en monstruos. Criaturas que hoy nos costaría creer que compartían sangre con nosotros. Bestias que dominaron el planeta con una ferocidad que los propios dinosaurios hubieran reconocido como igual. Esta es la historia de ese momento. Del mundo antes, del impacto y de lo que ocurrió después. De cómo los mamíferos, esos eternos supervivientes del margen, encontraron un mundo vacío y lo llenaron con todo lo que tenían dentro. Si estás disfrutando de lo que escuchas, suscribirte al canal y dejar tu like nos ayuda a seguir trayendo historias como esta. Es un gesto pequeño que significa mucho. Para entender lo que ocurrió después del impacto, necesitamos entender el mundo antes. Y el mundo antes era una obra de arte de la evolución, construida a lo largo de 160 millones de años de refinamiento continuo. El período Mesozoico, la era de los dinosaurios, no fue un período uniforme ni estático. Fue una serie de transformaciones enormes, de extinciones menores, de explosiones de diversidad. Los dinosaurios no llegaron al poder de un día para otro. Lo conquistaron lentamente, después de la extinción del Triásico hace unos 200 millones de años, cuando el mundo quedó vacío por primera vez y ellos fueron quienes mejor supieron llenarlo. En el Cretácico tardío, el periodo justo antes del impacto, la Tierra era un planeta de una riqueza biológica casi incomprensible. Los mares estaban llenos de mosasaurios, reptiles marinos del tamaño de autobuses, con mandíbulas capaces de destrozar una embarcación. En los cielos, los pterosaurios, algunos con envergaduras de 10 metros o más, surcaban corrientes de aire caliente sobre llanuras que se extendían miles de kilómetros sin interrupción. En tierra firme, el Tyrannosaurus Rex no era el único predador gigantesco. Compartía el continente norteamericano con Triceratops, con Ankylosaurus, con Edmontosaurus, criaturas pesadas como tanques de guerra, perfectamente adaptadas a un mundo que parecía haber encontrado su forma definitiva. ¿Y los mamíferos, dónde estaban en todo esto? Estaban ahí, desde luego. Siempre habían estado ahí. Los primeros mamíferos habían aparecido casi al mismo tiempo que los primeros dinosaurios, hace unos 225 millones de años. Pero nunca habían podido crecer. Nunca habían podido expandirse. Vivían confinados a un nicho muy estrecho, pequeños, nocturnos, insectívoros en su mayoría. El más grande que se conoce de ese periodo, el Repenomamus, medía quizás 1 metro de largo y pesaba unos 12 kilos. Era, para los estándares del Cretácico, algo apenas digno de ser mencionado. Una rareza. Un asterisco en el gran libro de la vida. La razón de esa limitación no era solo el tamaño de los dinosaurios. Era la estructura misma del ecosistema. En un sistema dominado por herbívoros gigantescos que devoraban cantidades masivas de vegetación cada día, y por predadores que podían rastrear y matar cualquier cosa visible, no había espacio para que un mamífero mediano existiera.
El que intentaba crecer, moría. El que se aventuraba de día, era devorado. La noche era el único refugio. Las madrigueras, el único hogar. Por 160 millones de años, los mamíferos perfeccionaron el arte de ser invisibles. Y en esa invisibilidad desarrollaron algo que los dinosaurios nunca necesitaron, la flexibilidad. El cerebro grande en relación al cuerpo. La sangre caliente que les permitía estar activos en temperaturas que los dejaban a los reptiles lentos y letárgicos. Las crías que nacían vivas, que requerían cuidado, que creaban vínculos. Mecanismos de aprendizaje más complejos. Una capacidad de adaptación que, durante 160 millones de años, no tuvo ninguna oportunidad de desplegarse. Pero estaba ahí, latente, esperando el momento en que el mundo cambiara de reglas. Ese momento llegó el 66 de hace millones de años, un día que comenzó como cualquier otro. El cielo sobre lo que hoy es la península de Yucatán estaba despejado esa mañana. Los dinosaurios herbívoros pastaban en los valles. Los predadores descansaban o cazaban según su ritmo. Los pequeños mamíferos que se aventuraban de madrugada ya se habían retirado a sus madrigueras cuando el sol comenzó a calentar el aire. No había señal alguna de lo que venía. El asteroide tenía aproximadamente 10 kilómetros de diámetro. Viajaba a alrededor de 20 kilómetros por segundo cuando entró en la atmósfera terrestre. El calor generado por esa entrada fue tan intenso que los animales a miles de kilómetros de distancia que miraron hacia el cielo en ese instante murieron quemados, con los ojos y los pulmones chamuscados, antes de que el impacto ocurriera. La energía liberada al golpear fue equivalente a 1.000 millones de bombas de Hiroshima detonadas simultáneamente. El cráter resultante, el de Chicxulub, mide 180 kilómetros de diámetro y varios kilómetros de profundidad. La roca fundida y el vapor de roca eyectados al espacio volvieron a entrar en la atmósfera como lluvia de fuego, calentando la superficie global a temperaturas que encendieron bosques en todos los continentes en cuestión de horas. Pero la muerte inmediata no fue lo más devastador. Lo que vino después fue peor. El impacto pulverizó millones de toneladas de roca sulfurosa. El sulfuro lanzado a la estratosfera se combinó con el vapor de agua y formó ácido sulfúrico. El polvo y las cenizas bloquearon la luz solar durante meses. Meses de oscuridad total. Sin luz solar, la fotosíntesis se detuvo. Las plantas murieron. Los herbívoros que dependían de las plantas comenzaron a morir de hambre. Los carnívoros que dependían de los herbívoros lo siguieron. La cadena trófica, esa estructura que parecía tan sólida, tan inamovible, colapsó desde la base hacia arriba como un edificio cuya estructura interna ha sido destruida pero cuya fachada aún se mantiene por un momento antes del derrumbe. Los estimados varían según los modelos, pero se calcula que entre el 70 y el 75% de todas las especies de la Tierra se extinguieron en el periodo que siguió al impacto. No en un día, sino en los miles de años que tardó el planeta en recuperar algún equilibrio. Los dinosaurios no aviares, todos salvo los que ya habían evolucionado hacia las aves, desaparecieron completamente. Los mosasaurios, los pterosaurios, los plesiosaurios, extintos. Innumerables géneros de plantas, insectos, invertebrados marinos, extintos. Y en ese mundo devastado, en esa oscuridad prolongada y ese frío inesperado, los pequeños mamíferos de madriguera descubrieron algo sorprendente. Sobrevivían. No fue fácil. No fue inmediato. Y no todos sobrevivieron. Pero los que lo hicieron tenían características que resultaron ser exactamente las correctas para ese momento imposible. Vivían bajo tierra, protegidos del calor inicial y de los incendios. Eran omnívoros o insectívoros, lo que significa que podían comer semillas, tubérculos, raíces, gusanos, los restos de lo que fuera, recursos que seguían disponibles incluso cuando las plantas de superficie habían muerto. Eran de sangre caliente, lo que les permitía moverse y buscar alimento incluso en el frío que siguió al impacto. Tenían ciclos reproductivos rápidos, lo que significaba que podían adaptarse, experimentar, evolucionar con una velocidad que los grandes dinosaurios nunca habían necesitado desarrollar. El mundo que encontraron cuando finalmente la oscuridad comenzó a disiparse, cuando el polvo comenzó a asentarse y la luz del sol volvió a penetrar la atmósfera, era irreconocible.
Los grandes cadáveres se habían descompuesto. Las selvas frondosas habían dado paso a paisajes de tierra quemada y fango. Las primeras plantas que volvieron a crecer eran helechos, colonizadores oportunistas que crecen rápido y no exigen mucho del suelo empobrecido. Y entre esos helechos, entre ese gris y ese silencio, comenzaron a moverse cosas. Los primeros mamíferos post-impacto que podemos rastrear en el registro fósil son criaturas modestas. El Purgatorius, uno de los primeros primates conocidos, medía unos pocos centímetros y vivía en los árboles que empezaban a recuperarse. Había otros parecidos a musarañas, parecidos a topos, parecidos a ratas. Pero algo había cambiado en ellos. O más bien, algo había cambiado en el mundo a su alrededor. Las restricciones que durante 160 millones de años los habían mantenido pequeños y escondidos, habían desaparecido. El mundo estaba vacío. Y la naturaleza, como bien sabemos, no tolera el vacío. Lo que siguió fue uno de los eventos más extraordinarios en la historia de la vida en la Tierra. En términos geológicos, ocurrió en un parpadeo. En términos biológicos, fue una explosión. En términos humanos, tarda en comprenderse del todo. Si este tipo de historia te apasiona tanto como a nosotros, dejar tu like y suscribirte al canal es la mejor forma de ayudarnos a seguir produciendo documentales como este. Significa más de lo que parece. A lo que los científicos llaman la radiación adaptativa de los mamíferos comenzó casi de inmediato después del impacto, en términos geológicos. El Paleoceno, el periodo que siguió al Cretácico, fue el escenario de una transformación sin precedentes. En apenas 10 millones de años, un instante en la escala del tiempo profundo, los mamíferos pasaron de ser criaturas pequeñas y especializadas a ocupar prácticamente cada nicho ecológico que los dinosaurios habían dejado vacante. Y aquí comienza la parte que pocas veces se cuenta. La parte que cambia la forma en que miramos a nuestros propios ancestros. Porque lo que los mamíferos hicieron con ese espacio vacío no fue solamente llenarlo de formas reconocibles. No fue simplemente crecer un poco más y ocupar los lugares donde antes había dinosaurios. Lo que hicieron fue experimentar. Radicalmente. Con una libertad evolutiva que no habían tenido nunca antes y que, en muchos sentidos, nunca volvieron a tener de la misma manera. Algunos se hicieron grandes. Muy grandes. El Paraceratherium, un pariente prehistórico del rinoceronte que vivió hace unos 30 millones de años, alcanzaba los 5 metros de altura en el lomo y pesaba 20 toneladas. Era el mamífero terrestre más grande que jamás haya existido, comparable en tamaño a algunos saurópodos medianos. Nunca lo habrías reconocido como pariente del rinoceronte si lo hubieras visto pastar en las llanuras de Asia Central. Otros tomaron el camino del mar. Las ballenas, sí. Las ballenas son mamíferos que hace 50 millones de años vivían en tierra firme. El Pakicetus, su ancestro más antiguo conocido, era un animal de 4 patas, del tamaño de un lobo, que vivía cerca de los ríos y lagos del actual Pakistán. Tenía pezuñas. Tenía orejas adaptadas a oír bajo el agua. En el lapso de apenas 10 millones de años, otra vez, un parpadeo, sus descendientes se habían transformado en criaturas completamente acuáticas, con las extremidades delanteras convertidas en aletas y las traseras desapareciendo lentamente. La ballena azul de hoy, el animal más grande que jamás haya existido en la historia de la Tierra, pesa 150 toneladas y desciende de ese pequeño mamífero peludo que corría por las orillas de ríos prehistóricos. Pero los que más nos interesan, los que dan a esta historia su dimensión más oscura, son los que se convirtieron en lo que podemos llamar, sin exageración, monstruos. El Andrepsarchus es, quizás, el mejor ejemplo. Vivió hace unos 45 millones de años, en el Eoceno, en las llanuras de lo que hoy es Mongolia. Lo conocemos principalmente por un cráneo enorme, de más de 80 centímetros de largo. Basados en ese cráneo y en comparaciones con animales relacionados, los paleontólogos estiman que podía medir hasta 3,5 metros de largo y pesar cerca de 1 tonelada. Era un predador, o quizás un carroñero oportunista de proporciones gigantescas. Sus dientes eran cónicos, capaces de triturar hueso. No tenía garras retráctiles ni las elegantes adaptaciones del leopardo o el tigre,
era una fuerza bruta, una máquina de consumir carne construida sobre el esqueleto básico de un mamífero de pezuña. Y aquí está la ironía que nos detiene: el Andreps archucera, genéticamente, más pariente de las vacas y los cerdos que de los leones o los lobos. Era un artiodáctilo, del mismo grupo que el hipopótamo, que la jirafa, que el venado. La evolución, sin los dinosaurios que le marcaran los límites, había tomado un mamífero de pezuña y lo había convertido en el mayor predador terrestre de su tiempo. El entelodon, conocido popularmente como el cerdo del infierno, fue otro experimento de esta naturaleza. Vivió entre 40 y 19 millones de años atrás, en Europa, Asia y Norteamérica. Medía más de 2 metros de altura en el lomo. Pesaba cerca de 900 kilos. Tenía una cabeza desproporcionadamente grande, con protuberancias óseas en los pómulos que servían para enfrentamientos con otros de su especie. Sus dientes eran capaces de aplastar hueso. Los estudios de sus cráneos muestran marcas de mordeduras que corresponden a otros entelodontes. Eran, aparentemente, caníbales. Omnívoros brutales que no rechazaban nada. Si estuvieras de pie en las llanuras del Eoceno europeo, y uno de estos animales emergiera entre la vegetación, no pensarías que cerdo tan grande. Tu cerebro, sin ningún entrenamiento previo, reconocería algo que los humanos llevamos codificado en los huesos: que eso que tienes delante puede matarte. Luego están los carnívoros puros. Los creodontios, un grupo hoy extinto que no tiene equivalente moderno, dominaron los nichos de predadores grandes durante gran parte del Eoceno y el Oligoceno. El Yaenodon, uno de los más conocidos del grupo, tenía varias especies, algunas del tamaño de un coyote, otras del tamaño de un rinoceronte. La especie más grande, el Haenodon geges, pesaba quizás 400 kilos y tenía una cabeza tan larga en proporción al cuerpo que recordaba más a un cocodrilo terrestre que a cualquier mamífero moderno. Cazaba en manadas, según algunos indicios fósiles. Y dominó el papel de superpredador en varios continentes durante millones de años, antes de ser eventualmente desplazado por los antecesores de los carnívoros modernos. El Smilodon, el famoso diente de sable, ya es conocido. Pero merece ser mencionado aquí porque representa algo importante: no era simplemente un tigre con dientes grandes. El Smilodon tenía colmillos de hasta 28 centímetros que no podía usar para morder directamente. Su mandíbula no abría lo suficiente para hundir esos dientes en una presa con fuerza. Lo que hacía, según los modelos modernos, era clavar esos colmillos en la garganta de animales ya inmovilizados, usando los dientes como instrumentos de precisión letal más que como armas de combate. Era elegante en su brutalidad. Vivió hasta hace apenas 10.000 años, lo suficientemente reciente como para que los primeros humanos lo conocieran. Y no olvidemos el mar. El Livyatan melvillei, un cachalote prehistórico que vivió hace unos 12 millones de años, tenía dientes en ambas mandíbulas, algo que las ballenas modernas no tienen, que medían hasta 36 centímetros. Era, con casi total certeza, el predador marino más formidable que jamás haya existido, compitiendo por presas con el megalodon en los mismos mares. Un mamífero. Un descendiente de aquellos pequeños animales de madriguera que sobrevivieron el fin del mundo. Pero detenernos solamente en los monstruos sería perder la mitad de la historia. Porque el Eoceno y el Oligoceno no fueron solamente una época de gigantes y predadores. Fueron también la época en que los mamíferos descubrieron la inteligencia como estrategia de supervivencia. Los primates, el grupo al que pertenecemos los humanos, aparecieron casi inmediatamente después del impacto. Sus cerebros, ya grandes en relación al cuerpo en comparación con los reptiles, comenzaron a crecer. Sus manos, adaptadas a agarrar ramas, desarrollaron una precisión que ningún otro grupo de mamíferos poseía. Sus ojos, ya orientados hacia adelante para calcular distancias en los árboles, desarrollaron la visión en color que hoy compartimos con muy pocos mamíferos. Los cetáceos, ballenas y delfines, desarrollaron los cerebros más grandes en proporción al cuerpo después de los primates, con estructuras neuronales complejas que sugieren no solo inteligencia individual sino vida social elaborada, comunicación sofisticada, quizás algo parecido a la cultura. En los mares del Mioceno, hace unos 15 millones de años, probablemente ya había delfines que se reconocían en el espejo, que jugaban con objetos sin propósito funcional.
que enseñaban a sus crías comportamientos que ningún instinto les había dado. Los proboscideos, la línea que lleva a los elefantes, también florecieron. El Deinotherium, un pariente prehistórico del elefante con colmillos curvados hacia abajo en lugar de hacia arriba, pesaba hasta 14 toneladas y medía 5 metros de altura. Vivió durante 20 millones de años en África, Asia y Europa. Vivió tanto que la especie más tardía coexistió con los primeros Homo habilis en África Oriental. Podría haber mirado a nuestros ancestros directos y los habría reconocido como algo nuevo, algo extraño, algo que no encajaba del todo en el mundo que ellos conocían. Hay algo profundamente perturbador, si lo pensamos con cuidado, en esa imagen. Un mundo en el que los elefantes prehistóricos de 4 metros de alto y los primeros humanos compartían las mismas sabanas. En el que el Smilodon cazaba en las mismas llanuras donde los Homo sapiens primitivos aprendían a hacer herramientas de piedra. En el que las últimas ballenas de dientes todavía surcaban océanos en los que los primeros marineros comenzaban a aventurarse. Ese mundo no es el pasado lejano. Ese mundo es, en términos geológicos, ayer. El punto de no retorno para los grandes mamíferos prehistóricos llegó de múltiples formas, y no todos a la vez. No hubo un segundo asteroide, no hubo un segundo evento cataclísmico que limpiara el tablero de un golpe. Lo que hubo fue algo más sutil, más gradual, y de alguna manera más inquietante. El clima comenzó a cambiar. El planeta, que durante el Eoceno había sido notablemente más cálido que hoy, con bosques tropicales llegando hasta las latitudes de lo que hoy es Canadá, comenzó a enfriarse. Los mares polares, que durante millones de años habían sido mares templados sin hielo permanente, comenzaron a congelarse. La Antártida, que en el Eoceno temprano todavía tenía vegetación, comenzó su transformación en el continente de hielo que conocemos hoy. Los grandes bosques tropicales que cubrían la mayor parte de los continentes comenzaron a contraerse, siendo reemplazados por sabanas y pastizales, ecosistemas más abiertos, más secos, más fríos. Para los grandes mamíferos forestales, para muchas de las criaturas monstruosas que hemos descrito, este cambio fue letal. Sus fuentes de alimento se contrajeron. Sus hábitats se fragmentaron. Las rutas migratorias que habían usado durante millones de años se cerraron. Los que no podían adaptarse, desaparecieron. Y en los espacios que dejaban, otros mamíferos tomaban su lugar. Los caballos modernos, descendientes de un antepasado del tamaño de un perro que vivía en los bosques del Eoceno, se expandieron por las nuevas praderas abiertas del Mioceno, haciéndose más grandes, más veloces, perfectamente adaptados a correr en espacios abiertos. Los bovinos, los cérvidos, los antílopes, todos evolucionaron o se diversificaron en respuesta a estos nuevos paisajes de pasto y viento. Los grandes felinos siguieron a sus presas hacia las sabanas. Los cánidos, los ancestros de los lobos y los perros, se diversificaron en docenas de especies adaptadas a estos nuevos ecosistemas abiertos. El mundo se reorganizaba. No porque alguien lo decidiera. No porque hubiera una dirección, un propósito, una intención detrás de cada cambio. Sino porque el frío llegaba, los bosques retrocedían, los pastizales avanzaban y aquellos que podían correr más rápido, digerir pasto, aguantar la sequía, sobrevivían para crear descendientes. La evolución como siempre lo había sido, impersonal, indiferente, absolutamente implacable. Y luego, hace apenas unos pocos millones de años, en algún punto de las sabanas del este de África, un mamífero comenzó a hacer algo que ningún ser vivo había hecho antes de la misma manera. Comenzó a preguntarse qué había pasado. Nosotros somos el producto final, hasta ahora, de ese proceso de 66 millones de años. Cada vez que un médico escucha los latidos de un corazón, está escuchando el legado de la sangre caliente que mantuvo a los mamíferos activos en las oscuridades del Cretácico. Cada vez que una madre abraza a su hijo recién nacido, ese gesto de cuidado parental, tan característico de los mamíferos, tan diferente del abandono típico de los reptiles, tiene raíces en los mismos mecanismos que permitieron a los pequeños mamíferos del Paleoceno invertir en las pocas crías que podían sobrevivir en un mundo difícil. Cada vez que alguien aprende algo nuevo, que modifica su comportamiento en respuesta a la experiencia, está usando la maquinaria cerebral que comenzó a desarrollarse en esos pequeños insectívoros nocturnos que no podían darse el lujo de ser lentos para aprender.
Somos el producto de los monstruos. Somos los descendientes de los sobrevivientes del fin del mundo. Llevamos en nosotros la herencia de criaturas que se transformaron en ballenas, en elefantes, en dientes de sable, en gigantes de 20 toneladas, en cazadores de manada, en primates trepadores de árboles. Todo eso está en nosotros, de alguna manera. En nuestra química, en nuestros instintos, en las formas en que nuestros cuerpos responden al miedo, al hambre, al frío, al calor. Y hay algo más que nos dice esta historia, algo que no aparece en los libros de texto pero que está escrito en cada fósil que hemos desenterrado. El dominio no es permanente. Los dinosaurios dominaron durante 160 millones de años, y eso les pareció suficiente para siempre. Los grandes mamíferos del Eoceno dominaron durante decenas de millones de años, y eso también pareció suficiente para siempre. Cada era de dominio termina. No necesariamente con un golpe, aunque a veces es así. Más frecuentemente con un cambio gradual en las condiciones, un cambio en el clima, en los recursos, en las reglas del juego, que favorece a los que estaban esperando en los márgenes. Siempre hay algo esperando en los márgenes. Siempre hay criaturas pequeñas, flexibles, adaptables, que durante años o décadas o siglos o milenios han vivido en los bordes del mundo de los poderosos, aprendiendo, acumulando capacidades que el momento presente no requiere pero que el momento siguiente podría hacer imprescindibles. Los mamíferos esperaron 160 millones de años. Y cuando el mundo cambió, estaban listos. No porque lo hubieran planeado. No porque hubieran sabido que su momento llegaría. Sino porque habían tenido que ser exactamente lo que eran para sobrevivir cada día que había pasado antes. Y resulta que aquello que los había mantenido vivos en el margen era, también, exactamente lo que necesitaban para prosperar en el centro. Hay algo en esa idea que resuena de formas que no son únicamente biológicas. Hay algo en la historia de los pequeños mamíferos del Cretácico, esperando en la oscuridad, perfeccionando en silencio las herramientas que aún no necesitaban, que habla de algo más amplio sobre la naturaleza de la supervivencia, de la adaptación, del momento en que el mundo cambia sus reglas y los que parecían insignificantes de pronto son los más preparados. Hace 66 millones de años, algo cayó del cielo y terminó con el mundo que era. Y en las grietas de ese mundo roto, en la oscuridad y el frío y el silencio, nuestros ancestros abrieron los ojos. Y comenzaron a moverse hacia adelante. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Estas historias no son solo sobre el pasado. Son sobre la vida misma, sobre cómo funciona el tiempo, la adaptación, la extinción, el renacimiento. Si te gustó este documental, suscríbete al canal para no perderte los próximos. Deja tu like si esta historia te hizo pensar, y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas criaturas prehistóricas te resultó más increíble? ¿El Andrepsarchus, el Liviatán, el Paraceratherium? ¿O quizás algún aspecto de esta historia que no esperabas? Este video es una reconstrucción histórica y documental generada con inteligencia artificial, de carácter meramente ilustrativo. Los datos presentados se basan en evidencia paleontológica actual, pero algunas reconstrucciones de comportamiento y escenarios son especulativas.